El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a punto de desatar una guerra comercial, anunció que impondrá a partir de la próxima semana aranceles de 25% sobre el acero y 10% sobre el aluminio. Es decir, le va a cargar un impuesto a cada envío extranjero de estos metales hacia la Unión Americana. Y advirtió que la medida va a estar vigente por un largo periodo. O sea, imagínense la cantidad de productos que usan aluminio y acero y que lo comercian desde cualquier parte del mundo. Coches, teléfonos, televisiones, aparatos electrónicos en general, electrodomésticos, casas, edificios, todo, ¿no? La decisión de Trump se deriva de una investigación del Departamento de Comercio, que según esto concluyó que el acero y el aluminio importado amenazaba la seguridad nacional al degradar la base industrial estadounidense. Los países más afectados serían, primero que nada, Canadá. Imagínense el impacto en la renegociación del TLC. También México. El golpe lo sufren directamente Brasil, China, ojo con esto, Corea del Sur, Rusia, ojo también con las posibles represalias, Emiratos Árabes. Algunos ya comenzaron a amenazar con regresarle el golpe a Donald Trump. People have no idea how badly our country has been treated by other countries. By people representing us that didn't have a clue, or if they did, then they should be ashamed of themselves because they've destroyed the steel industry, they've destroyed the aluminum industry and other industries, frankly. When you look at all the plants, the car plants, automobile plants that moved down to Mexico for no reason whatsoever except we didn't know what we were doing. So we're bringing it all back. El anuncio de Donald Trump generó que gobiernos, empresarios y políticos amenacen con represalias. La Cámara de Acero de México pidió al gobierno mexicano responder con medidas recíprocas e inmediatas. Canadá calificó de inapropiada la medida y advirtió que responderá a las acciones de la administración Trump. China pidió contener el uso de medidas proteccionistas y respetar las reglas del comercio internacional. Brasil, Argentina y Reino Unido también expresaron su descontento, lo mismo que Rusia, que Alemania y que la Unión Europea. En Estados Unidos, las empresas que usan acero y aluminio en sus productos aseguraron que el nuevo impuesto aumentaría sus costos y que se verían obligados a subir los precios a los consumidores o a despedir trabajadores. El presidente de la Cámara de Representantes de la Unión Americana, Paul Ryan, pidió a Trump considerar las consecuencias involuntarias de esta imposición de aranceles. Un grupo de republicanos, entre ellos el senador Pat Toomey, dijo que uno de los riesgos es que se desencadene una guerra comercial. Moisés Kalach, el coordinador del cuarto de junto del sector privado mexicano, son los empresarios que acompañan al gobierno en la renegociación del Telecán, dijo que la decisión de Trump de imponer nuevos aranceles al acero y al aluminio podría afectar la renegociación. En la Ciudad de México se realiza la séptima ronda del Telecán que concluye el lunes 5 de marzo. Sin duda es un tema porque el acero y el aluminio es parte de la materia prima de no solamente los autos, de muchos de los productos manufactureros que tenemos, entonces será un factor. Trump respondió a través de un tuit a las críticas tras su anuncio de los aranceles al acero y al aluminio. Escribió: cuando un país, Estados Unidos, está perdiendo varios miles de millones de dólares en el comercio con prácticamente cada nación con la que hace negocios, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar. Por ejemplo, cuando tenemos pérdidas de 100,000 millones con un determinado país y se hacen a los listos, no comerciamos más y ganamos mucho. Es sencillo. La medida será redactada oficialmente la próxima semana. Luego puso otro tuit: debemos proteger a nuestro país y nuestros trabajadores. Nuestra industria acerera está mal. Si no tienes acero, no tienes país. Escribió Trump hace apenas un par de minutos. Despierta con finanzas, Enrique Campos. Vámonos con eso, porque justamente después de ese anuncio de Trump de una posible guerra comercial, vinieron las respuestas de diferentes países, por ejemplo, la Unión Europea, y esto en los mercados afectó por la posibilidad de que se desate una guerra comercial. Los primeros mercados en reaccionar fueron los de Estados Unidos, después los asiáticos. Déjeme mostrarle en tiempo real, con esta gráfica de Investing, dónde están los mercados europeos en este instante, todos pintados de rojo y con bajas muy importantes. Por ejemplo, el mercado alemán, el DAX, que es de hecho el mercado bursátil
volátil más importante de la región europea pierde en este momento el 2.40%. Es un derrumbe importante derivado precisamente de esa amenaza. Básicamente esa amenaza, aunque podría haber otros factores, pero este es el que más pesa. Ve a todos los mercados en esta tónica de pérdidas importantes. El mercado francés 2%, quizá el único mercado que podría tener algunas razones individuales es el italiano, porque llegan elecciones durante este fin de semana y esto también pesa. Pero todos afectados por esta decisión de Trump de eventualmente poner aranceles a estos dos productos, materias primas indispensables en la industria. Vamos a ver el tipo de cambio. ¿Cómo le va la moneda mexicana, el peso frente al dólar? Que además de este tipo de presiones se enfrenta también la renegociación, esta séptima ronda del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Vea cómo pues durante unas horas mantuvo cierta estabilidad y a niveles altos, 18,85, en este momento está prácticamente tocando la puerta de los 19 por 1 y esta ha sido la tónica de las últimas horas. Si vemos la moneda en un plazo un poco mayor, vamos a ver cómo en esto, desde el año pasado, en los últimos 6 meses, después de la pausa que se tomó en el verano, tuvo algunas presiones hacia mediados del cuarto trimestre, diciembre que lo conocimos, y en este año ha tenido picos y valles importantísimos. La moneda ha fluctuado entre los 18.50 y los 19 actuales, precisamente por este tipo de temas, y también ahora se suma el del acero. Déjame decirle que en el 2017 la inversión extranjera directa en México creció 11.1%, esto respecto al año previo. Esta es información de la Secretaría de Economía al Senado. En un informe destacó que se registraron 29.695 millones de dólares en ese rubro. En 2016 habían alcanzado 26.738.6 millones de dólares. El Banco de México informó también que en enero pasado las remesas familiares que ingresaron a nuestro país, principalmente de los Estados Unidos, sumaron 2.216.6 millones de dólares. Esto implica un incremento del 7.47% con respecto a lo reportado en el mismo lapso, pero del 2017. Hoy nos acompaña en el estudio Despierta Valeria Moy, directora de México. ¿Cómo vamos, Valeria? Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes. Buenos días. Hola, a ver, ¿cuál es el peligro de esta amenaza que hace Trump de imponer aranceles al aluminio y al acero? Pues empezar una guerra comercial, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Cómo nos puede pegar? Porque entonces todo el mundo va a empezar a reaccionar poniendo aranceles, ¿no? La Unión Europea ya sacó hoy un anuncio que probablemente va a reaccionar también haciendo lo mismo. México podría reaccionar haciendo lo mismo. Todos podríamos reaccionar haciendo lo mismo y entonces... ¿Dónde termina esto? Con precios mucho más altos para todos, para los consumidores. Y el despido de trabajadores básicamente en Estados Unidos en primera instancia. Podría repercutir en el despido de trabajadores si en los precios de los bienes finales al final del día son tan caros que tenga que contraerse la cantidad de bienes que pueden producir. Porque acero y aluminio pues están en todo, ¿no? O sea, están en todo. Casas, y además, electrodomésticos, eléctricos, en los transportes. Coches, ¿no? O sea, en este tema que es tan álgido de la industria automotriz en la negociación del Telecán, pues además de todo, le vas a subir los precios. Pero es un hecho que los productores van a traspasar el precio para que llegue al consumidor final. Y en Estados Unidos, si un temor hay hoy, es que suba la inflación, ¿no? Por supuesto. No solo que suba la inflación, yo creo que hay un tema ahí. O sea, los norteamericanos están muy acostumbrados a tener bienes a precios muy accesibles por el comercio que tienen, por estos aranceles y por esos tratados que existen con el mundo. Si se pone un arancel a aluminio y un arancel a acero, el precio de las cosas va a tener que subir. Entonces, olvídate de la inflación, que sin duda será una preocupación, pero yo creo que el temor más grande es el repudio social que se puede generar cuando la gente, los comunes y corrientes, vean que el precio de su coche, de su tele, de la lavadora, de cualquier bien que consumen, se va a ir incrementando. ¿Y entonces por qué lo hace Trump? ¿Cuál es su lógica? Si esto va a generar insatisfacción en sus gobernados y tiene una elección en noviembre clave para tener mayoría en el Congreso. Es una persona profundamente proteccionista. Oye, pero después del anuncio de Trump salió su vocera a decir, a ver, esperen, la semana que entra vamos a tener el texto redactado y puede haber cambios. ¿Tú crees que una de las interpretaciones es, pues Trump lo dijo para ver un poco cómo reaccionan los mercados, cómo reaccionan los países y después de ahí ir ajustando la cosa? Puede ser. Lo que sí sabemos es que Trump le tiene mucho temor a los mercados, ¿no? Porque eso es lo que él siempre está publicitando, que la bolsa iba subiendo y subiendo. Pero ahora lo que vimos ayer es que solo con el anuncio, pues la bolsa reaccionó en contra, evidentemente. Entonces yo creo que si algo puede contener a Trump,
son los mercados de valores, esa señal, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Lo que es un hecho es que lo pueden hacer. Por la Ley de Comercio de Estados Unidos hay un capítulo que se llama las medidas de emergencia, y si él demuestra o por lo menos prueba que se está causando un daño a cierto sector nacional, puede ir. Ahora, esto es un tema de seguridad nacional, se supone que es como para las guerras, ¿no? O sea, cuando estás en una guerra militar, una invasión. El concepto que tiene Trump lo acabas de leer tú en un tuit. Quien no tiene acero no tiene país, ¿no? Digo, es como de la está Segunda Guerra enarbolando Mundial. el discurso de la seguridad nacional. Evidentemente, y la medida de emergencia que la lleva a un extremo que no es lo que sucede hoy en día, ¿no? Y falta ver qué dicen los chinos, que son protagonistas básicos en esto, ¿no? Falta ver qué dicen los chinos, y los chinos, pues la verdad es que controlan el mercado. Entonces, y yo creo que si a alguna economía le tiene temor a Estados Unidos, y Donald Trump en particular, es a la economía Le tiene miedo a China. Claro. Porque hay dos países, en la lista de países que podrían ser más afectados, donde está Canadá en primer lugar, aparece México, hay dos países que a mí me llaman mucho la atención, China y Rusia. Porque eso sí se le pueden poner al tú por tú, y no sé cómo va a salir el tema, ¿no? Pues es que nadie sabe cómo va a salir el tema. Por eso todo el mundo reaccionó ayer de forma muy negativa, porque no sabes hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Una cosa es poner el arancel a las lavadoras y a los paneles solares, que ya de por sí fue muy mal tomado, un abuso. Ahora, ponerlo a toda la industria, a todo el aluminio, a todo el acero, es una medida profundamente proteccionista. Pero que regresa a este tema, pero es que sí me parece muy curioso que anuncie, pero que no que presente la iniciativa la semana que entra. Yo estuve hablando con gente ayer de aquí de México, los que están metidos con el TLC, y lo que decían es, vamos a ver a qué países les pone. O sea, no lo tiene que hacer generalizado. Exactamente. A lo mejor agarra y dispara contra 2 o 3 países y se fija Eso con quién cierto, meterse, ¿no? No lo tiene que hacer generalizado. México está esperando que no sea de los involucrados, porque a la luz del Tratado de Libre Comercio, dice, bueno, pues a nosotros no, pero lo podría hacer con esta cláusula de las medidas Nos de podría emergencia. afectar por tema de cupos, ¿no? Nos podría afectar por tema de cupos. O sea, y un límite de evidentemente, exportaciones, y a partir de ahí ya que empiecen a cobrar sus impuestos. por supuesto, y a Tiene partir todo de ahí abierto. se irá todo a precios, ¿no? ¿Esto puede generar una recesión de la economía mundial, una crisis de la economía mundial? Pues no sé si llegue a una recesión, pero lo que sí puede llevar es a un afán proteccionista de todos, reaccionando al afán proteccionista de la economía más grande del mundo, ¿no? Y yo creo que con eso hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día los precios y los bienes a los que tiene acceso la población en general del mundo son mucho menores los precios y más la variedad, porque hay acuerdos comerciales. Entonces, si entramos con estas medidas proteccionistas, que en un discurso pueden sonar muy bien, ¿no? Para ciertas bases que les gusta defenderse y demás, a la hora de la hora, cuando llegues a las tiendas, cuando llegues al súper y los precios de las cosas sean más altos, ahí vas a ver la molestia social. Valeria, muchísimas gracias por venir al estudio de contrario, Despierta. gracias a ustedes. Y muy buenos días.